Román Losinski. Éxitos. Son las 8:10 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de Éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video también. Son las 8:11 de la mañana. Tenemos hoy nuestra sección de tecnología e innovación. Y mire, la expansión de la fibra óptica en Venezuela ha superado en 200% las metas de despliegue. Alcanza hoy a 2.8 millones de nuevos usuarios de Internet fijo, según cifras de Conatel, y ese es el punto de partida de nuestra conversación. Tecnología e innovaciones. Son las 8:11, como les decía, y para hablar de este tema, William Peña, periodista especializado en telecomunicaciones y editor de telecomunicaciones360.com. William, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Román, saludos a ti y a tu audiencia. Muchísimas gracias por atendernos. William, mira, hay empresas que, digamos, una persona tiene una casa, tiene un apartamento y necesita conectarse a Internet. Y bueno, habrá empresas que ofrezcan fibra óptica, habrá empresas que ofrezcan Internet satelital, otras, no sé cuáles serán, pero te pregunto a ti, como experto, ¿cuál es el mejor, el más fiable, el que realmente me va a servir en mi trabajo para no ver el relojito pensándome en la pantalla de mi computadora o del televisor? A ver. Bueno, Román, en Venezuela hoy tenemos cuatro soluciones disponibles. Fibra directa a casa, fibra a través de cable coaxial, que es que la fibra llega a un nodo y allí te montan una especie de cable coaxial, que es el que usábamos antes para ver televisión por cable o televisión por suscripción. Todavía se mantienen algunos operadores con ese tipo de servicio. Tienes, por supuesto, la tecnología ADSL que la ofrece CanTV, solamente CanTV, y por supuesto tienes los proveedores de Internet inalámbrico llamados WIPs, que son los que te ofrecen servicios, los que en algún momento fueron un boom cuando tuvimos la primera crisis de Internet. Y este año ingresó ya oficialmente Starlink, pero ahí hay unos temas regulatorios que tienen que cubrirse para que realmente puedas disponer de ese servicio de manera legal. Entonces, vamos a decir, son cinco tecnologías que tienes disponibles en Venezuela. ¿Cuál es la mejor tecnología? Depende de donde tú vivas. Si tú vives en una zona residencial densa, donde te pasa fibra directa a casa, es la mejor opción que tienes hoy en día. ¿Por qué? Porque te ofrece estabilidad, te ofrece unos niveles de conectividad bastante razonables, en algunos casos muy buenos. Ya hoy en día en Venezuela tienes conexiones para el hogar de hasta 1 gigabit por segundo. Eso quiere decir que tienes la posibilidad de ver realmente una conexión en casa de altísimo nivel, igual a lo que puedes ofrecerte en cualquier otro país del mundo, incluyendo los países avanzados. Y también tienes, pues, por supuesto, dependiendo de la zona donde estás, opciones de menos velocidad. Caracas, a pesar de que es la capital del país, fíjate que es la que más problemas tiene para que tengas un buen Internet en algunas zonas de la ciudad. Por ejemplo, el oeste de Caracas tiene muchas complicaciones por la propia topografía de la ciudad, Claro, y a eso se une que en Caracas no tenemos lo que se llaman los postes eléctricos, porque en Caracas toda la parte de energía no se utiliza poste. Entonces hay que lanzar lo que sea la estructura o el cableado por debajo de la tierra, y allí tienes que pedirle permiso al operador de las vías generales de telecomunicaciones, que es CanTV, para que te pueda abrir las oportunidades, o tú como operador tienes que pedir permiso a las alcaldías para poder romper calles, poder lanzarle el ducto del cable y poder ofrecerle el servicio. En las otras ciudades del país, donde sí hay mucho poste, pues tú utilizas lo que se llama la fibra por aire, y eso te permite a ti tener una mayor capacidad de poder expandir mucho más rápido el servicio. Por eso tú ves que de repente en el oeste de Caracas hay muy pocos operadores, o en algunas zonas no hay ninguno, nada más tienes a un CanTV con un servicio de hace 30 años. sí. William, ¿y a qué se debe el crecimiento de la fibra óptica? ¿Es por su calidad, es por el precio, por la penetración, por todo? Bueno, es un tema de evolución, pero en Venezuela pasó algo muy extraño, pero además muy positivo. Recuerda que nosotros tuvimos una crisis en el 2016-2018, y en el 2019 los operadores de TV por suscripción fueron ante el regulador Conatel para decirles que o había que hacer una transformación desde todo el punto de cableado estructurado en Venezuela para ofrecer servicio, o nos quedaríamos sin televisión por suscripción. ¿Por qué? Porque el mundo entero estaba avanzando hacia la televisión
por suscripción vía fibra óptica, ya directamente a fibra, y nosotros estábamos muy retrasados. Entonces, en aquel momento, el Conatel tuvo que, de una u otra manera, acelerar el proceso de implementación de operadores o de habilitar a empresas para que desplegaran fibra, y comenzó un proceso muy rápido entre 2020 y 2021. Por eso fue que tuviste una gran cantidad de empresas que les habilitaban permisos muy rápido para ofrecer fibra, y los grandes operadores comenzaron también con un proceso mucho más lento porque tenían menos capacidad de inversión producto de la crisis, hacer el trabajo. Pues ya en 2023 ya teníamos un país medianamente conectado, y en 2023 a finales tuvimos un país que creció muchísimo. La fibra en Venezuela pasó de ser algo así como 20.000 kilómetros de fibra a cerrar en 2025 a cerca de 236.000 kilómetros de fibra en todo el país, contando tanto la fibra que va por lo que se llama la zona, lo que es el home pass, que es por donde pasa la fibra en las zonas clave de las ciudades, y la fibra que te llega directamente a tu casa. Recuerda, la diferencia entre la fibra y lo que antes teníamos es que hoy en día el pelito de fibra o el cablecito ese pequeño que tú tienes en tu casa es fibra directa, lo que te permite tener velocidades mucho mayores a las que en algún momento tú contabas con lo que era la fibra a través de cable coaxial, que tú lo que tenías era un cablecito en la casa que era de color blanco, que lo conectabas, sí, y te ofrecía televisión y te ofrecía al mismo tiempo internet, pero no te daba mayores velocidades. El máximo que te podía dar ese servicio era 50 megas, que fue en el momento en el que algunos operadores llegaron a tener. Dime. Esa fibra óptica fija, William, ¿qué porcentaje del país cubre? Ojo, entendiendo que puede que en un estado haya fibra óptica, incluso en mi ciudad, incluso en mi urbanización, pero de pronto no llegó a mi calle. ¿Pero qué porcentaje del país cubre? Mira, hoy en día lo que se llama el home pass, o por donde pasa la fibra, está cubriendo en total a cerca de 5 millones de hogares. Todavía nos falta para poder atender al resto del país, pero cuando hablamos de 5 millones de hogares, hablamos de las zonas densas del país. Recuerda que el despliegue de fibra óptica en Venezuela hoy en día está muy caracterizado por un tema de que en una sola avenida, donde existe muchísimas residencias, hay de repente 5 operadores o 5 proveedores, pero hay zonas en donde no hay ninguno. Y esto pasa por 2 razones importantes. Una, porque el cableado o el lanzar la fibra como tal y llegar hasta la puerta de tu casa, incluso hasta tu casa, tiene un costo. Antes ese costo lo cubría la inversión del operador. Hoy en día ese costo lo cubre entre la inversión del operador y, por supuesto, el cliente. Entonces, en muchas zonas, producto del tema regulatorio, los operadores no llegan hasta la zona porque no te pueden cobrar a ti la instalación del servicio. Ahorita la competencia está permitiendo que en algunas zonas te den el servicio gratuito por un par de meses, pero porque hay una especie de canibalización entre operadores. Entonces, si yo vivo en una zona de clase media, en donde hay muchísimos edificios, por supuesto yo iba a tener 4 operadores y ellos van a estar peleando por mí, para que yo sea su cliente. Y eso está trayendo como consecuencia un problema fuerte que se llama churn, que es la huida de clientes de un operador a otro para pasar 3 meses gratis un operador, 3 meses gratis un operador, y finalmente se queda con el último operador con el que tiene el servicio, independientemente de que este sea bueno o sea malo, pero ya pasaste por los otros 3. Mientras que hay zonas en las que no hay ninguno. Entonces, dependiendo también de la ciudad o el estado de Venezuela, tenemos estados en donde hay muy buena conectividad. Por ejemplo, el estado Zulia pasó de ser el estado menos conectado del país al estado más conectado del país. La zona del oriente del país está totalmente desconectada, Román. Hasta hace unos 3 años que comenzó, por un lado, uno de los grandes operadores, Inter, a desplegar fibra, porque eso antes lo tenía, era, en este caso, Digitel, a través de sus servicios de servicio de móvil, con una descarga también de fibra, pero llegaron y empezaron a llegar nuevos operadores, y eso ya, ahora ya el oriente del país está, vamos a decirte, en un 60% cableado, ya ofreciéndole servicio a gran parte de esas comunidades, mientras que en el caso del occidente tenemos un poco más de avance en algunas ciudades, mientras que en otras todavía falta mucho capítulo por recorrer. Tú vas de repente a todas las capitales de Venezuela, y en las capitales de Venezuela vas a tener internet y vas a tener fibra, pero tú sales de la capital y no tienes fibra, tienes de repente un operador inalámbrico, o tienes de repente acá CanTV con su cable ADSL, o en algunos casos sigues teniendo un operador pequeño ofreciendo un servicio de internet con cable coaxial. Esa es la realidad o el mapa de Venezuela. Hoy en día en Venezuela somos más o menos 3.6 millones de suscriptores a internet. Es un número pequeño porque son 8 millones de hogares. De ese monto más o menos existen por lo menos 2.5 millones de hogares que están realmente conectados por la crisis de CanTV. Y de eso más o menos 1.8 millones tienen ya fibra directa a casa. Pero todavía falta un camino enorme por recorrer para que podamos hablar de un país totalmente conectado. Claro. Es William Peña. William Peña es periodista especializado en telecomunicaciones y es editor de telecomunicaciones360.com, es el 360 en número. William, viendo la fibra óptica no como meta, sino como canal, como vía, como posibilidad,
esa penetración que hoy tenemos, de qué manera transforma el mercado de las telecomunicaciones. Es decir, ese usuario luego que ya tiene la conexión que aspira. Bueno, entre otras cosas, la fibra te da una gran cantidad de ventajas. Por ejemplo, hoy en día en Venezuela muchísimos venezolanos trabajan remoto. Hasta hace un par de años atrás, trabajar remoto era literalmente una odisea porque se te caía el internet, te salía el relojito que tú dijiste, no podías enviar archivos pesados al cliente. Ya hoy en día, teniendo las conexiones que hoy en día, porque hoy la mayoría de esas conexiones se llaman simétricas. ¿Qué significa esto? Que lo que yo descargo es lo que yo puedo enviar. Eso quiere decir que si yo tengo una conexión en mi casa de 300 megabits por segundo, tengo que tener al mismo tiempo una conexión de descarga de 300 más carga de 300. Eso quiere decir que si yo soy un productor de contenidos o soy un editor de videos, yo puedo tranquilamente, o hago videos en vivo, yo puedo tranquilamente, sin ningún inconveniente, poder estar transmitiendo en vivo porque tengo la capacidad de hacerlo con ese tipo de conectividad. Hace un par de años eso no se podía hacer. Incluso cuando estábamos en pandemia, que tuvimos el boom del Zoom, había muchísimos Zoom que no se podían hacer porque la gente en su casa no tenía conectividad real. Entonces tú podías tener un Zoom, estar en clase en Zoom, pero el rebote de ese Zoom con la capacidad de tener internet en la casa era difícil. Y al mismo tiempo se te quedaba congelada la imagen porque no había un internet adecuado para ello. Y hoy en día todo eso se ha solventado. Tiene, por supuesto, la parte de entretenimiento, y hoy en día tiene una gran cantidad de plataformas de streaming que puedes ver tranquilamente. Los proveedores de televisión por suscripción migraron a lo que se llama la televisión por streaming, la televisión IPTV, y ya hoy en día tú en tu casa puedes ver televisión a través de las tecnologías inalámbricas, de las tecnologías de fibra, sin ningún problema. Y el televisor de tu casa, cuando estás viendo televisión, por ejemplo, ahorita que vimos todos el Mundial de Béisbol a través de las conexiones de TV streaming, pudimos ver un partido de béisbol bastante tranquilo. Hace año y medio, cuando estábamos viendo un juego de la Vinotinto, recuerdo perfectamente que se cayeron todas las plataformas. Y bueno, eso pasaba porque el internet no estaba todavía en su momento, no de madurez, porque apenas estamos en un momento de crecimiento. Pero hoy en día ese crecimiento ha permitido que los operadores tengan de una u otra manera unas ofertas de internet adecuadas para los hogares. Recuerden que en Venezuela hoy en día el mínimo de conectividad es de una conexión de 30 megas, que es la solidaria de Conatel, por $16, pues nadie la tiene. Todo el mundo tiene mínimo una conexión de 100 megas y paga más o menos $20-25. Y dependiendo de tu capacidad económica, pues puedes llegar a tener hasta 1 giga y pagar 80 o 60, 80 o $100 mensuales por tu servicio. Eso va a depender mucho de lo que tú necesitas y de lo que tú realmente quieres. Pero sí ha avanzado muchísimo desde el punto de vista de trabajo. Mira, Román, la gente que trabaja de estajo, la gente que trabaja remoto, la gente que tiene un negocio, la gente que produce a través de las plataformas de tipo Instagram, que tiene su negocio informal, el que tiene su negocio y usa WhatsApp, todas esas personas que están de una manera dedicadas al entorno tecnológico, aunque todavía utilizan mucho el entorno tradicional, se benefician de tener la disponibilidad en casa de un buen internet. Si tú no tienes un buen internet en casa, se te limita mucho la capacidad desde todo punto de vista, tanto desde el punto de vista de entretenimiento como desde el punto de vista de trabajo, y tiene más opciones. Hoy en día hay muchísimas posibilidades de trabajo remoto, y teniendo un buen internet en casa y una computadora medianamente nueva, tú puedes aspirar a tener una gran cantidad de ofertas de trabajo locales o internacionales que te permiten mejorar tus condiciones de vida. Mira tú, y un buen ejemplo es este programa el día de hoy que estoy haciendo desde mi casa. Es decir, por razones personales no pude trasladarme y estoy transmitiendo el programa desde las 6 de la mañana, desde la casa, además por video también. William Peña es nuestro invitado. William, el fin de semana se anunció un plan especial de ahorro energético. ¿Eso en qué puede afectar la conectividad? Me refiero incluso a aquella vía celular, con el uso de datos. ¿Esto qué implicaciones tiene para las telecomunicaciones, más allá de la falta de energía eléctrica, que ya es un tema, ¿no? Bueno, eso sí es un tema complejo. Venezuela, para poder avanzar, donde todos queremos que avance, tiene que mejorar el tema de energía. En el caso de las telecomunicaciones, si tú en tu casa tienes una conexión de fibra directa a casa y tú en tu casa tienes una planta eléctrica pequeña, mediana, de las que cuestan $150 o hasta las más costosas, si se va la luz, la fibra es como en aquel momento era la tecnología de cable de cobre. Tú recuerdas que hace 30 años atrás tú tenías teléfono en tu casa, se iba la luz, pero tú seguías teniendo tono. Bueno, es lo mismo. La fibra te permite tener en la misma conectividad, porque la fibra literalmente no necesita energía para poder trasladarse. Pero tú tienes que tener en la casa, por supuesto, una planta pequeña o un proveedor de energía pequeño para que tú puedas, cuando se vaya la luz, dependiendo del tiempo que vas a estar sin luz, tú conectas todos tus equipos a esa planta y vas a seguir teniendo internet. Si no, no puedes.
¿Por qué? Porque la fibra te llega hasta la puerta de tu casa sin ningún tipo de inconveniente, pero tú necesitas tener la planta eléctrica para poder conectar el módem, el router y los equipos que necesitas para poder conectarte. En el caso específico de la telefonía celular, depende mucho de los bancos de batería o de los bancos de batería o de las plantas eléctricas de las operadoras celulares en los sitios, en los puntos donde se vaya la luz. Hoy en ninguna parte del planeta, Román, ningún operador tiene capacidad para poder darte a ti un servicio de telefonía móvil de 24 horas si se va la luz. Normalmente esos bancos de batería o esas plantas eléctricas tienen un tiempo de duración predeterminado, 2, máximo 6, 8 horas, es lo máximo que te puede dar una planta eléctrica, pero de las más robustas. En Venezuela nadie tiene eso, entonces lo que te ofrece un operador móvil en el momento que se va la luz en algunas zonas es que tiene algunos bancos de baterías y en otras algunas plantas eléctricas que te permiten mantener lo que se llama la torre encendida por una hora, 2 horas máximo. Si pasa ese tiempo te quedas sin servicio. En algunas zonas ya no tienes ni siquiera banco de batería porque son muy costosos y sencillamente cuando se va la luz te quedaste sin servicio. Pero en el caso de la fibra, si tienes planta eléctrica en casa, pequeña, mediana o grande, sí vas a poder disponer del servicio porque lo que hace es conectar toda tu infraestructura interna, modem, router, a la planta y tranquilamente tienes servicio. En otras tecnologías, no, la WIS, por supuesto, te queda sin servicio, igual pasa con la de cable coaxial, que tampoco tienes la posibilidad, pero tienes que tener la planta. Y qué bueno que mencionas la palabra router, porque a veces pensamos que aquel router que compré hace 15 años me puede funcionar perfectamente hoy con el avance que está teniendo la conexión. Es decir, van aumentando las velocidades y probablemente ese router se va quedando obsoleto, ¿o no? Claro, por supuesto. Sí. Uno de los grandes problemas que hay hoy en día en Venezuela se llama evangelización. Nosotros tenemos un problema muy grave que es que todos le echamos la culpa al operador de nuestro mal servicio de internet, independientemente de que yo haya puesto fibra en mi casa. Pero es que tú no cambiaste el router y el operador o no te lo dijo por desconocimiento o porque el técnico no quiso decírtelo o tú no tenías el dinero para comprarlo. Hoy en día necesitas cambiar. ¿Por qué? Porque las tecnologías avanzan. Tú de repente tienes un router en casa que te permite una conexión hasta 100 megabits por segundo. Pero es que hoy en día estamos hablando de giga y de puertos gigas. Entonces tú tienes que comprar un router que se adapte a las tecnologías para que a medida que el servicio vaya creciendo y tú vayas incrementando la velocidad de conexión de tu casa, tu router funcione. Porque si no, te va a quedar tu router con la velocidad máxima que tiene ese router. Entonces hay routers de 100 megas, otro router de 300 megas, hay router de 1 giga, hay router de puertos de gigahertz. Entonces te van a permitir esos routers tener más capacidad. Hoy en día, en Venezuela, la mayoría de los routers que están vendiendo son routers obsoletos. O sea, eso hay que decirlo claramente. La mayoría. Entonces, para tú poder comprar un buen router, tienes que tener o un poco de conocimiento o buscar a alguien que sepa que te ayude a conseguir un buen router en los sitios donde los venden para que puedas comprar un router que no se te vaya a quedar obsoleto o que no sirva desde el mismo día en que lo instalas en casa. Tú no puedes tener una conexión en casa de 1 gigabit por segundo, Román, con un router que te costó $40. O sea, perdóname, pero eso es imposible. Y la otra cosa que no puedes aspirar, tener una conexión de 1 gigabit en la casa con una computadora de hace 14 años. Porque igual, independientemente de que tengas un router, que tengas la conexión y el computador no tiene la capacidad para soportar ese tipo de velocidades, pues tampoco también te vas a quedar corto. Entonces, lamentablemente, a medida que la tecnología avanza, nosotros también tenemos que ir avanzando en la medida de lo posible a adquirir nuevos equipamientos. Eso nos implica, por supuesto, un mejor teléfono, una mejor computadora, una tablet más nueva. No es que tienes que comprar la última, pero sí buscar las especificaciones para ver cuál se adapta a lo que tú tienes en casa. En Venezuela, creo que a medida que el país vaya mejorando vamos a tener muchísimas más posibilidades de actualizar nuestra tecnología. Hoy en día, no solamente los ciudadanos en casa, Román, hay empresas en este país que todavía utilizan Windows Vista, hay compañías en este país que tienen todavía computadoras hace 15 años atrás. O sea, la obsolescencia del país desde el punto de vista del hogar y de la empresa es grave y crítica. Lo que pasa es que uno no se da cuenta porque no es como cuando hablaban de la batería de los carros. Tú decías, bueno, no hay baterías. Pero cuando se te dañó la tuya y te diste cuenta que no había batería, sufriste. Pero mientras la tenías no tenías el problema. Hoy en día nos está pasando lo mismo. Cuando nos enfrentamos al problema, es que decimos, oye, estamos súper desactualizados en Venezuela. O sea, pero muy, muy desactualizados. El nivel de obsolescencia del hogar y de la empresa en Venezuela es bastante complejo y hay que ir buscando opciones para que eso vaya mejorando. Pero es que las opciones tampoco son baratas o económicas. Un buen router, que además no son eso que dicen, no, el router tumba paredes, eso es mentira. Tienes que darte un buen router que tenga un alcance importante. Yo recomiendo mucho la tecnología Mesh, que es un poco más costosa, pero es la que te permite conectar la casa porque te trae varios dispositivos. Y la otra cosa, tú no puedes pretender tener un apartamento o una casa de 200, 300 metros cuadrados y colocar nada más un router de $40 y que te cubra toda la casa. Olvídalo, eso te va a cubrir 50 metros máximo y en Venezuela peor, porque en Venezuela vivimos con estructuras de cemento o de bloque. Eso en Estados Unidos, que todas las casas son de madera o de drywall y todo pasa. Aquí no, aquí tú tienes que comprar buenos equipos, hasta 3, dependiendo mira, un apartamento de 150 metros cuadrados necesita entre 3 y 5 aparatos para que tú tengas conexión en toda la casa. Si no, no sirve.
¿Entiendes? Wow, Entonces, es William para que Peña más quien o nos menos acompaña. entendiendo. Sí, es William Peña que nos acompaña, periodista especializado en telecomunicaciones, editor de Telecomunicaciones 360. William, ahora llevamos unas semanas en las que nos preguntamos todos qué incentivos tienen las empresas de tales o cuáles sectores para invertir en el país. Y nos lo preguntamos por las productoras de petróleo y los productores de gas, y preguntamos por empresas de minería ahora, que fue el tema que tratamos hoy, específicamente del oro. Y permanentemente pregunto, ¿hay incentivos para la inversión de operadores privados en el país en materia de telecomunicaciones, sean nacionales o extranjeros? ¿Hay el interés de alguna empresa transnacional de instalarse en Venezuela? Bueno, Román, Venezuela hoy es lo que podríamos definir como un gran país en ruinas. Hay posibilidades enormes para el sector telecomunicaciones. Además, tiene que tomar en cuenta que las telecomunicaciones hoy en día son transversales para la economía. O sea, están desde la persona que está vendiendo a través de Instagram hasta la gran corporación que necesita estar súper conectada para toda la gran cantidad de demanda de datos que viene. O sea, que allí hay oportunidades de negocio enormes. Ya hoy en día en Venezuela tenemos más o menos 300 y pico de operadores o de empresas que están habilitadas para ofrecer servicios de Internet. Allí la oportunidad de negocio que se puede abrir es para una gran empresa internacional es empezar a buscar gran cantidad de operadores pequeños y irlos agrupando para crear una gran compañía. La otra es, por supuesto, las oportunidades que se abren precisamente en el mundo de Internet. En el mundo de la telefonía móvil no, porque eso es a través de espectro y el espectro ya está asignado. Habría que esperar que el regulador abra una nueva licencia, una nueva subasta para que un operador internacional pudiese estar en Venezuela. Pero del lado de los servicios de Internet, sí hay posibilidades porque tú lo que te necesitas es una habilitación, dependiendo si es nacional o es por zona, o empezar a comprar a pequeños operadores en cada una de las ciudades, dependiendo del músculo que tengas o el interés que tengas, y armar una gran compañía y convertirte en un operador grande y fuerte y hacerle frente, por supuesto, a los actuales, que son los grandes. Hoy en día los más grandes operadores de Internet en Venezuela son 4 o 5, no son más. De resto son puros operadores pequeños o medianos que están en zonas, en diferentes zonas. Pero oportunidades de negocio hay dependiendo de dos temas importantes, Román. Un tema se llama seguridad jurídica y el otro tema, regulación. Lamentablemente en Venezuela hoy seguimos con las tarifas de telecomunicaciones reguladas y no es necesario. ¿Y sabes por qué? Porque el mismo mercado regula. ¿Por qué? Claro. Porque a medida que tú no tienes capacidad económica para poder pagar un servicio, ese operador no te puede colocar el servicio muy alto porque no se lo compra. Claro. Y hoy todos necesitan que tú estés conectado, porque necesitan recuperar parte de esas inversiones que hicieron y la única manera que lo pueden hacer es teniendo clientes. Y si no tienen clientes, pues no recuperan. Entonces, hoy en día el mercado es el que tiene el poder de medir cuánto puedes pagar por un servicio de Internet. Y en ese caso, Conatel, que sigue regulando tarifas de telefonía y de Internet, debería como liberar esto para que sea el mercado el que regule, por supuesto, como pasaba antes. Antes había una especie de benchmark en el que los operadores, conjuntamente con el regulador, pautaban los incrementos cada tanto tiempo del servicio. Hoy deberíamos volver a esos esquemas para que haya... ¿Por qué? Porque pasa, la regulación que trajo, ya para cerrar, que me imagino que ya estamos cerrando, ¿qué trajo la regulación en el 2025, Román? Los ingresos de los operadores de telecomunicaciones en Venezuela cayeron entre 35 y 45%. A eso súmale todo el impacto cambiario. Eso quiere decir que una compañía que en el 2024 puede haber facturado $500 millones, el año pasado facturó 200. ¿Esto qué trae como consecuencia? Se reducen las inversiones, se limita la capacidad de crecimiento, no tienes tecnología, no tienes innovación y empiezas a tener problemas con tus servicios en la casa. No queremos eso, tampoco queremos que nos vuelvan a tener un internet medido. Nosotros hasta hace 4 años atrás teníamos internet medido en casa, no sé si lo recuerdas, que tú tenías un internet que tenías 10 o 20 megas y te decían, bueno, pero puedes consumir máximo 50 gigas al mes. Si te pasas los 50 gigas, te bloqueo o te disminuyo la velocidad de conexión. O tienes que pagarme adicionalmente por cada giga que consumas. No queremos volver a eso. Pero si seguimos como vamos a tener que volver a eso porque los costos de los enlaces internacionales son altos y los operadores o tienen que buscar la manera de ganar dinero para poder recuperar y poder seguir invirtiendo o van a tener que limitarte otra vez el servicio. Y eso sería terrible, que yo tenga en mi casa un servicio de 1 giga y me den 80 gigas mensuales para poder consumir. Claro. William, efectivamente tenemos que ir al corte, pero yo después de ese corte te puedo llamar para una última pregunta. Es que una de tus primeras exposiciones, cuando comenzamos esta conversación, hablabas de la legalidad de Starlink. Y uno está viendo esas antenitas circulando en algunos carros, he visto incluso en alguna moto y por supuesto en casas y en apartamentos se ven. Entonces, nada, quisiera saber sobre la legalidad de la operación de Starlink en Venezuela. Si te parece, luego de la pausa, una última llamadita de 2 minutos con William Peña, periodista especializado en telecomunicaciones, editor de Telecomunicaciones 360.com. Luego de la pausa, además, tendremos nuestro recorrido por la historia, por la música y hablaremos de deportes también. Eso es la señal de éxitos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay,
Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Son las 8:37 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando a todo el país desde la ciudad de Caracas. Y bueno, para cerrar esa conversación, estamos conversando con William Peña en nuestra sección de tecnología e innovación de cada día lunes. William es periodista especializado en telecomunicaciones. Y William, quedó un tema pendiente, solo una pregunta. Hablabas al inicio de la cuestionada legalidad de Starlink en Venezuela, pero uno las antenas las está viendo y entiende que el servicio opera y según creo, porque uno lo ha preguntado, opera bien y se ven en casas y en apartamentos y en oficinas. ¿Es o no es legal tener una antena de Starlink hoy en el país? Bueno, Román, lamentablemente hasta que Conatel no se pronuncie, es ilegal. ¿Por qué? Porque en Venezuela, para tú poder proveer un servicio de satelital, tú necesitas dos cosas importantes. Primero, adquirir espectro como si fuese un operador de telefonía móvil. Y segundo, pedir una concesión y una habilitación administrativa. Por eso es que el caso, por ejemplo, el caso de Simple o DirecTV, tenían que tener tanto la habilitación como la concesión y la parte de espectro que les permite operar. En el caso porque en Venezuela el espectro es regulado por el Estado. En el caso de Starlink, que está ofreciendo un servicio satelital, necesita tener, además de eso, y la ley lo establece, tener una oficina de representación comercial en Venezuela para poder manejar todos los temas legales. Y segundo, la ley establece que tiene que tener, además de la oficina, representación local y cobrar en bolívares. Entonces, desde el punto de vista de la norma, el proceso de Starlink en Venezuela hoy es totalmente ilegal. Pero hay que esperar a ver cuál va a ser el pronunciamiento de Conatel. No sabemos si Starlink está en un proceso de legalización y le permitieron operar sin todo el aparataje o la normativa que existe. Pero legalmente, si tú compras una antena de Starlink en Venezuela y el servicio opera de manera ilegal, tú estás
sometido a cumplir con la ley y eso te puede llevar a ti a cometer lo que se puede decir un delito, porque tú estás contribuyendo con lo que se llama un delito. Entonces en Venezuela, mientras el regulador no se pronuncie, los que están comprando sus antenas en los operadores que son autorizados por Starlink, de una u otra manera están incurriendo en una especie se podría decir, de delito, porque no está legal. Recuerda cuando aquí hubo el tema de DirecTV, que hubo mucha gente que compró DirecTV de Colombia, y que el regulador Conatel tenía la posibilidad de ir a esa casa y retirar la antena y hasta someterte a una cuestión legal. ¿Por qué? Porque tú no podías utilizar ese servicio. Lo que pasa es que la gente lo usaba y no había ningún problema, porque el Estado en ese momento no asumía las condiciones de poder regular o de poder ir al hogar o en este caso a una empresa a poder decomisar eso. La ley establece que tú no puedes operar o no puedes tener un servicio en el país si no está debidamente regulado. Es decir, comete delito el que esté comercializando la antena y facilitando el servicio, como el que compra la antena y disfruta de él. La ley establece claramente el delito por los dos lados, tanto el proveedor y el vendedor. Si tú eres vendedor de Starlink en Venezuela y Starlink no está autorizado en Venezuela, tú estás cometiendo un delito. Y en cualquier momento el regulador Conatel o el CENIAO o cualquier institución del país puede tranquilamente decomisarte todos los aparatos que tú tienes, incluso te puede meter preso. Igual, si yo estoy en mi casa con una antena de Starlink y puede venir el regulador con un fiscal, me puede quitar la antena y esto me puede meter preso. ¿Por qué? Porque yo estoy contribuyendo a una operación ilegal en el país. Claro, después de enero hay muchas cosas que están pasando en Venezuela que nosotros no sabemos. Seguramente Starlink está buscando la manera de regularizarse, pero sí necesita, porque además hay otra cosa importante, Román, sí, no está pagando impuestos. Entonces, finalmente, claro, porque además Starlink claramente lo dice, todos los servicios con Starlink los tienes que pagar con una tarjeta en dólares, preferiblemente que no esté sancionada. Eso quiere decir que tu servicio de Starlink tienes que pagar con una tarjeta internacional o buscar la manera de que alguien te lo pague. Y esos $60 que estás pagando, los estás pagando directamente a las cuentas de Starlink en donde las tiene. Y eso no está pasando por un tema regulatorio, por un tema de impuestos que todos los demás operadores en Venezuela sí pagan. En Venezuela, claro, un operador de telecomunicaciones, Román, paga casi 63% de impuestos por cada 100 bolívares que genera. Entonces no es fácil. Además, la ley establece que el 1% de tus ingresos brutos tienen que ir a una cosa que se llama el Fondo de Servicio Universal para poder desplegar infraestructura para las zonas más vulnerables. Y además, sí, de eso, tiene una gran cantidad de impuestos que tiene que pagar. Entonces, yo soy un operador de telecomunicaciones en Venezuela, un operador de Internet, y yo tengo esa competencia en la zona norte costera, donde yo monté una infraestructura para darle servicio a la gente que vive cerca de la playa con un WIPS o con un servicio de fibra, que es una inversión importante, y viene Starlink, obtiene el negocio, no paga ningún tipo de impuestos y me quita el negocio, porque además es Starlink. Entonces es complicado verlo, sí, de esa manera, pero cuando tú te vas al tema legal, si tú quieres un país que sea normal, tú tienes que empezar a cumplir con esas normas, ¿no? Claro. William, agradecido por el primer contacto, este segundo también un fuerte abrazo, feliz semana. Abrazo, chao, chao. Un gusto siempre escuchar a William Peña. William Peña es periodista especializado en telecomunicaciones y editor de telecomunicaciones360.com. Ese 360 es en números. Permítame